Y lo que vamos a ver es circuitos paralelos. Circuitos paralelos. Bueno, la metodología es siempre la misma. Así que vamos a hacer un circuito, pero nosotros estamos trabajando con impedancias. Y vamos a ver cómo podemos resolver el siguiente ejercicio. Es un circuito mixto, donde tengo una impedancia en serie conectado con un bloque de impedancias en paralelo. Y todo esto está conectado a un generador de corriente alterna. Entonces, tengo una impedancia que la voy a llamar Z1. Vamos a poner los datos. Así hacemos los cálculos, cómo trabajar. Y esta va a ser la tensión que la voy a llamar B. Y acá voy a poner el valor de B, que le voy a poner un valor de 20. Y el ángulo de fase va a ser de 15 grados. Y estos van a ser voltios. Muy bien. ¿Qué vamos a calcular? Las corrientes. Entonces, vamos a poner acá con los valores de las impedancias, con los valores de las impedancias, con los valores de las impedancias calculamos las corrientes en el circuito. Bueno, vamos a poner... Perdón, profe, una consulta. ¿Hay dos impedancias 3? Porque dice a Bueno, veces Z3. sí. Sí, me equivoqué, puse dos impedancias Z3, pueden tener valores distintos porque poner el subíndice, lo lógico que sean distintos porque si no se dan a confusiones. Por lo tanto, impedancia 3 la saco y tendría que ser una cuarta impedancia para que no nos genere problemas, ¿no? Porque si no, no sabemos de qué está hablando. Así que, perfecto, gracias por avisarme. Y vamos a poner los valores de las impedancias, así. Valores ¿qué es lo que tenemos? Tenemos Z1, ¿no? Vamos a poner un valor, este valor va a ser 4, con un argumento 0 grados ohmios.
Z2 va a ser T2 argumento 45 grados, su valor en ohmios. Z3 será de, vamos a poner un valor de 6, con ángulo 30 grados, y Z4, que le vamos a dar un valor de 1 más menos, vamos a ponerle, esperen que le vamos a poner 1 menos un J, va a ser. Menos un J. Y entonces lo que queremos calcular son las corrientes. Vamos al circuito y nosotros vemos que tenemos una corriente que vamos a establecer esta corriente, a ver si elegí bien el color. Una corriente que va a entrar a este punto que es el nodo, ¿no? Acá hay una unión o nodo, y lógicamente acá hay otra unión o nodo, o sea, este nodo lo llamo A este le doy el nombre de B. Yo me voy a encontrar que esta corriente que está entrando acá, la puedo llamar como la I total del circuito, que es la que va a salir del nodo B y va a entrar a Z4. Bueno, acá usamos el sentido común y decimos que sí, como dibujé la corriente, que la dibujé en este sentido, ¿por qué? Porque está saliendo del positivo. Está saliendo del positivo. Y yo siempre que hago una corriente que sale del positivo, para mí la corriente es positiva, es mi regla de signos. Y esta regla de signos la puedo continuar diciendo que si la corriente entra, en este extremo pongo positivo, en este negativo, y voy a Z4 y la corriente entra a Z4 por positivo y sale por negativo. Entonces acá puedo marcar enseguida las caídas de tensiones que hay en Z1, que es la ley de Ohm, es el valor de la corriente por la Z, y acá pongo la caída de tensión en Z4. Ahora vean, la corriente acá se divide. Entonces, con el sentido común, si está entrando al nodo, se tiene que estar dividiendo en dos corrientes, que ahí esta la voy a llamar I2, porque así la identifico rápido. I2 es la corriente que va por Z2, e I3 es la corriente que va por Z3. Así identifico enseguida cuál es cada corriente. Profe, ¿puedo hacer Sí. una pregunta? Sí. Capaz que hay algo que se me está escapando porque capaz que no presté atención cuando explicó, pero y o sea, siempre va a haber una I total, o sea, siempre se divide las corrientes cuando directamente el circuito se divide, porque directamente hay IT y no hay una I1 o una I4. O sea, Claro, siempre se dividen cuando se divide el circuito. la corriente siempre se va a dividir cuando se divide el circuito, siempre va a ocurrir. Imagínate que tenés un caño de agua, vamos a Sí, hacerlo acá, vos tenés un caño
y justo acá en este le pones una T, y vamos a suponer que esta T que pones de agua, mirá, son distintas, ¿no es cierto? Sí, Vos acá tenés un caño que tiene un diámetro, y por este caño viene el agua, ¿no? sí, Entonces acá va a circular por este lado y por este lado el agua. Vas a tener una circulación de agua. La corriente hace lo mismo. ¿Y por dónde va a circular mejor el agua? Mira, el agua va a circular por donde tiene más menos diámetro. resistencia, ¿viste? Donde es bien grande. Acá le va a costar porque es más chiquito el caño. En un circuito eléctrico pasa exactamente lo mismo. Cuando vos tenés una bifurcación, siempre que tengas una bifurcación, la corriente se va a dividir. Lo que ocurre es que vos no vas a saber cómo se va a dividir, qué sentido va a tener. Y en nosotros acá le estamos dando ese sentido porque, fíjate, si la I total, que la llamo I total, a la que va por Z1, ¿por qué la llamo I total? Y porque como entre Z2 y Z3 se va a dividir, ¿no? La Sí, corriente I2 y la corriente I3 va a ser igual a qué? Ahí total, ahí total. ahí total. Entonces, siempre que tenés un circuito en paralelo, si tenés tres impedancias en paralelo, se va a dividir en tres ramas la corriente, ¿no? Siempre se va a dividir. Y en el otro extremo, ¿qué va a ocurrir? Y se va a volver a unir. En el otro extremo se va a volver a unir porque aparece el otro nodo, el nodo B, este que está acá, el nodo B. Entonces volvés a tener la misma y total, es como el caudal del agua. Imagínate que yo seguía dibujando esos dos caños y los volvía a unir y los conectaba a un caño del mismo grosor que tenía al principio. Bueno, de los dos extremos donde está la bifurcación de los caños de agua, me va a aparecer el mismo caudal. Y aquí ocurre lo mismo. Con la electricidad se pueden hacer muchas analogías con los fluidos, con los líquidos. Sí, Tienen los electrones como si fueran el mismo comportamiento. Acá en lugar de un fluido tenemos electrones que están circulando o cargas positivas que están circulando, que es lo mismo. gracias. Eh, bueno, entonces vean ustedes, se va a producir la bifurcación y sobre Z2 yo digo que si la corriente entra es positiva, sale negativa, y marco la caída de tensión en VZ2. Por I3 digo que es positiva cuando entra la corriente a Z3, sale por negativo, y acá tengo VZ3. Bueno, ahora vean ustedes lo que pasa acá en un circuito paralelo, y esto siempre pasa en un circuito paralelo. Miren, yo marqué en Z2 la corriente entraba y puse positivo. En I3 la corriente entrada y le puse positivo. Por lo tanto, el punto A con respecto al punto B, ¿qué signo va a tener el punto A? Si tengo positivo y positivo, el punto A Positivo. es positivo y el punto B es negativo, Claro, porque tiene los extremos, ¿lo ven? Tiene los extremos que yo lo marqué como negativo. Todo esto yo lo hago para comprender y poder resolver el circuito. Les digo de que acá estamos, no tenemos instrumental, no tenemos nada, ni siquiera un buscapolo. Tenemos la hoja de papel y la virome o el lápiz para resolver el circuito. Entonces yo tengo que plantearme la regla de signos, y siempre la misma regla de signos. Siempre la misma regla de signos, y me va a servir para resolver el circuito. Entonces, vean ustedes, entre los extremos de A y B, A es positivo, B es negativo,
voy a cambiar de lugar este valor. Hay una diferencia de potencial. Hay una diferencia de potencial, exacto. Voy a poner Z3 acá abajo. Acá adentro voy a poner Z3, así no sé. Si no, no me dan las letras. Aparece una diferencia de potencial entre A y B. Y marco mi flechita de diferencia de potencial. Esta flecha siempre me ayuda. Siempre la flecha, ¿a dónde dijimos que apunta? Al positivo. Todas las flechas apuntan al positivo. Y me sirven para analizar el circuito. Bueno, acá también anoto la fuerza electromotriz que está entregando la fuente, ¿no es cierto? Como una flechita. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo? Vean, en el paralelo, me detengo en el paralelo. Si me detengo en el paralelo, yo encuentro los nodos A y B. Nodos A y B. Bien. ¿Cómo están Z2 y Z3? En paralelo. En paralelo. Entonces, sí. Ponemos acá. Sí. Z2 y Z3 se encuentran en paralelo. Calculo la Z paralelo equivalente. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para calcular la Z paralelo equivalente? Hacemos 1 sobre Z paralelo equivalente, y yo lo pongo como 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2. Bien, vamos a reemplazar los valores. Z1 dijimos que vale 4 ángulo 0. Si es 4 ángulo 0, ¿qué me está diciendo? ¿Qué tipo de impedancia es? ¿Qué es lo que tiene adentro? Si el ángulo es 0, la impedancia. ¿De acuerdo? Sí. Resistencia, ¿no tiene? Exacto. Es una resistencia pura lo que tengo acá. Con 4 ángulos 0. Más. Perdón, profe, pero ¿no sería Z2 en Z2 en vez de Z1? Perdón, Z2 y Z3, cualquier cosa. Tienen razón. Dijimos que era Z2 y Z3. Entonces vamos a ver qué tenemos acá arriba del Z2. Era 245 y 630. Módulo 2. 45 grados más 6 ángulo 30. Y vean lo que hago. Voy a seguir trabajando con esto yo, pero me voy a imaginar que acá arriba en el 1 es como un vector que tiene ángulo 0. Me imagino que ahí tiene ángulo 0. Entonces puedo hacer la cuenta y hacer un medio, o sea, los módulos, dividirlos, y me queda 0,5 ángulo. ¿Cómo me quedaría arriba? Me quedaría con
el signo cambiado, porque sería 0 menos 45. O sea, acá arriba me quedaría menos 45. Bien. Entonces le ponemos menos 45. Ahora pongo más, porque estoy acá en el más, y 1 sobre 6, 0, 1, 6, 6. Vamos a dejarlo así, 1, porque es periódico, 6, 6, 6, 6. Y el ángulo va a ser menos 30. Perfecto. Pero, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos Temporal. polar. ¿Qué tenemos que hacer? Pasarlo a rectangular. Pasarlo a rectangular. Muy bien. Yo les había explicado, ¿no?, cómo pasar con la calculadora, con las teclas Pol y Rec para pasar. Sí, sí. Bueno, entonces Sí, para hacer rápido, sabemos que son funciones, creo que lo resolvemos por trigonometría eso, pero para agilizar los cálculos, vamos a pasar 0,5 con ángulo de menos 45 y 0,166 con ángulo de menos 30, lo vamos a pasar directamente a rectangular usando la calculadora, la tecla Rec. Entonces yo voy acá escribiendo que voy a tener 1 sobre la z paralelo, que va a ser, tengo que resolver eso. Ustedes me van diciendo. Me van diciendo. Está muteado, profe. Ah, perdón. Sí, disculpe, pero son pocos ustedes los conectados, entonces hablé con el preceptor para que reúna a la gente. Era ese el llamado. Bueno, ¿hicieron ya algún cálculo como para que yo anote? Ahora para que me acuerde, profe, porque era Shift, Rec, y ahí poníamos el ángulo, ¿puede ser? No me acuerdo bien. Claro, porque fíjate, no, Shift Rec. ¿Por qué? Shift Rec, porque es una tecla que está en rojo, sí. ¿no? Es una tecla doble función y vamos a usar la función rojo. Bien, acá Marcelo me No, manda porque Z2. yo tampoco me acuerdo cómo se hacía. Sé que lo Bueno, explicó hace unas 2 clases, me parece, pero bueno, volvemos a explicar. Volvemos a explicar. Ustedes en la calculadora tienen, no sé si ven la calculadora. ¿Ven la calculadora? Tienen acá, donde tengo el más y el menos, es una tecla doble función, el más y el menos. ¿Ok? Más y menos es una doble función. Entonces la activo con la tecla Shift. Lo que tengo que hacer es que si yo el número lo tengo en polar y lo quiero pasar a rectangular, ¿qué tecla voy a tocar? Voy a tocar la tecla Rec. Toco la tecla Rec y en el visor de la calculadora, me va a aparecer la palabra Rec con un paréntesis abierto y ahí
lo que hago yo, el primer dato que pongo es el módulo, que sería 0,5, es el primer dato. 0,5, el módulo de la expresión en polar. Después tengo que ingresar el ángulo con su signo, pero previamente tengo que ir a buscar una tecla de doble función también, que la activo con Shift, que tiene la coma. En este caso, acá está la coma. Entonces, hago Shift, toco la coma, y acá automáticamente en el visor me va a aparecer esa coma, que es así. Así, una coma. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Ingreso el ángulo con su signo. Menos 45. No es necesario cerrar el paréntesis, lo puedo dejar así. Una vez que hago eso, toco la tecla igual. Al tocar la tecla igual, va a aparecer, depende de la calculadora, hay calculadoras que ya aparece en el visor la parte real y la parte imaginaria. Si no se ve la parte real y la parte imaginaria, la parte real aparece x igual un número y la parte imaginaria va a aparecer como y igual un número, todo a continuación. Si la calculadora no nos presenta el resultado de esa manera, nos va a presentar primero un resultado. Ese resultado que nos va a presentar va a ser la parte real. La parte real. Y después lo que tengo que hacer yo para ver la parte imaginaria, tengo que apretar la tecla, hay una tecla al lado de Shift que es alfa, que es esta que está acá, alfa, toco la tecla alfa, después voy a buscar la tecla donde está tangente, que hay una F mayúscula, sería alfa F, y después toco el igual y ahí me aparece la parte imaginaria. ¿Se entendió cómo es el proceso? Para, si el resultado lo tengo, perdón, si yo quiero pasar de rectangular a polar, el proceso es el mismo. Pero en lugar de tocar la tecla Rec, toco la tecla Pol. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno, a ver, pasen ustedes. Yo voy a anotar este número que me pasaron acá, pero ustedes verifiquen que, así todos verifiquen que estamos hablando de lo mismo. Y si hay una duda, bueno, lo explico de nuevo cómo usar la calculadora. A mí me dio syntax error. Yo hice lo de, o sea, puse Shift, Pol, que en este caso sería Rec, porque lo activé con Shift, puse el valor 0,5, después puse Shift y la coma que está sola en una sola tecla, Sí. después puse menos 45 y puse igual y me da syntax error. Bueno, hay algo que tocaste hay algo que activaste mal. Posiblemente sea la coma. Fíjate bien que es, y que no sea un punto. ¿Aparece una coma como la dibujé yo? Claro. O sea, aparece una coma, perdón, un punto y coma, porque era Shift y la coma. No, te tiene que aparecer coma. Vos tenés que buscar una tecla de doble función donde aparece la coma que yo dibujé, donde aparece una coma así. Entonces, tocas la tecla de Shift, Sí. y después tocas esta. Entonces, Shift te habilita a esta tecla. Si te dice si error de sintaxis, es el error que manda porque le pusiste el parámetro este parámetro no es el correcto, o sea,
operador. Esto vendría a ser como un operador para que se haga la expresión que vos anotás. Ok. Por eso te da error de sintaxis. Para la parte angular dijo alfa F, ¿no? Y ahí poníamos el No, ángulo. eso es para ver los resultados. No, me estoy confundiendo. Miren, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Yo tengo polar. Bueno, agarren la calculadora y toquen Shift Rec. Lo quiero pasar a rectangular. Toquen Shift Rec. Y les aparece en el visor les aparece esto. La parte real sí me dio lo mismo que puso ahí Chen. ¿Te dio esto, la parte real? Sí, sí, sí. Bueno, estamos trabajando bien. Y después, yo lo que les dije, la parte imaginaria, seguro que la calculadora que tienen ustedes, tienen este cursor arriba. Si la calculadora de ustedes tiene este cursor, seguro que les da los dos resultados. Yo cuando les dije de tocar la tecla alfa y después F, es que si no está el cursor para ver el resultado de la parte imaginaria. ¿Ok? Claro, yo pongo Shift y Rec, pero el Rec no me aparece en el visor. O sea, no me aparece nada. Bueno, capaz que no te sale la... Qué raro, ¿no? ¿No te aparece un paréntesis tampoco? No, nada. O sea, Estás tocando mal entonces, porque tendría que aparecerte, si no, no puedes hacer la operación. ¿Mm? Perdón. ¿Qué le pasa a Luciano? Que no me sale la función. O sea, me y sale a mí me pasaba eso y era por algo del modo, creo. Puse modo 1. 1, Sí, ahí está. Y ahora la hago. sí, fíjate si te sale.